Hermanos, buenos días. Es un placer para mí nuevamente estar con ustedes en este tiempo con Dios de este día 12 de junio. Y vamos a reflexionar en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, de los versículos 1 al 12. Vamos a pedir la dirección de Dios en oración. Padre, te doy gracias en esta hora porque nos das el privilegio y la oportunidad de meditar en tu bendita palabra. Padre, habla a nuestro corazón. Tenemos hambre y sed de ti. Bendícenos a través de ella, Padre Celestial, y que tu palabra no vuelva a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La lectura de este pasaje es el siguiente. Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra de nuestro Señor. Hasta estos momentos, la palabra de Dios corría en Jerusalén. Dios estaba utilizando poderosamente a sus discípulos. Y en este segundo discurso de Pedro, vemos reunida a toda aquella gente que estaba asombrada y maravillada por lo que se había suscitado con la sanidad de este hombre paralítico. Mas, sin embargo, esto causó también asombro ante las autoridades. Los sacerdotes, los que cuidaban el templo y los saduceos estaban ahí, viendo esos acontecimientos que se estaban suscitando, y les pareció raro y se acercaron para ver e indagar qué era lo que estaba sucediendo. Mas sin embargo ellos supieron que se estaba haciendo todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret, el que había resucitado y vive para siempre. Para los saduceos esto era una situación crítica. Era una situación que golpeaba contra su doctrina, porque los saduceos no creían en la resurrección. Mas, sin embargo, Pedro estaba transmitiendo este mensaje poderoso en base a Jesucristo resucitado. Y damos gracias a Dios porque esto nos presenta la oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar. Vendrá la oposición, vendrán las pruebas, vendrán los momentos difíciles cuando nosotros cumplamos con esta misión. Dios se lo dijo a sus discípulos y nos lo ha dejado a nosotros muy claro, que cuando nosotros cumplamos con esta comisión, el enemigo arremeterá con nosotros porque es el que no quiere que el evangelio se predique y se difunda hacia todas las personas. Es por eso que tenemos que tener presente que habrá oposición. Mas, sin embargo, la palabra de Dios sigue corriendo. Estos líderes religiosos tomaron a Pedro y a Juan y los apresaron, los llevaron a la cárcel, los tuvieron ahí toda una noche, porque no se les podía juzgar por el tiempo, por la hora. Mas, sin embargo, podemos reconocer, hermanos, que aunque el instrumento de Dios esté preso, la palabra de Dios no puede estar presa. Esta tiene que seguir corriendo según los propósitos y los designios de Dios,
Por eso tenemos que confiar en que la palabra viva y poderosa de Dios seguirá hacia adelante, seguirá en cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Sí, los discípulos fueron encarcelados, pero la palabra de Dios no está presa. Dice que como 5,000 varones se convirtieron al evangelio en aquel momento. ¡Qué maravilloso es esto! Que la palabra de Dios viva y eficaz corre y penetra las vidas y llega a los corazones de las personas y surgen grandes manifestaciones del poder de Dios, grandes cambios para la gloria de Dios en la vida de los individuos. Y esto sucedió aquí. Es por eso, mis hermanos, que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que cumple su propósito. No nos preocupemos de qué va a suceder después de que compartamos la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y hará todas las cosas para la cual Dios nos la dejó. Hermanos, solamente aprovechemos las oportunidades para compartir el evangelio. Así también podemos ver en estos versículos que aquellos líderes religiosos se unieron. Y el siguiente día, el Sanedrín dio inicio a su juicio contra Juan y Pedro. Mas, sin embargo, yo creo que en esos momentos la presencia de Dios estaba con sus discípulos porque Él había prometido. Y hermanos, ellos no se atemorizaron, ellos no se avergonzaron de dar testimonio de su Señor. Seguramente Pedro y Juan recordaron aquellos momentos cuando su Señor fue enjuiciado también por el Sanedrín y le preguntaron a Jesús la misma pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Es lo que le transmitieron también este grupo de líderes judíos a Pedro y a Juan, mas ellos no se atemorizaron y con valor predicaron la palabra de Dios. Dios puso en su boca las palabras necesarias que ellos tenían que pronunciar en ese momento de ese juicio. Pedro probablemente recordó aquel momento cuando él negó a su Señor, cuando en aquel juicio a Jesucristo aquella criada se acerca a él y le pregunta: ¿tú también estabas con él? Mas sin embargo Pedro le negó. Pero ahora vemos a un Pedro renovado, a un Pedro diferente, a un Pedro siendo utilizado por el poder de Dios. Y él empieza a compartir esas palabras, recordando la promesa del Padre. En el libro de los Hechos, en el libro de Lucas, en el Evangelio, Lucas lo registra en el capítulo 12, en los versículos 11 al 12, que le doy lectura. Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Qué poderosa palabra del Señor. Son promesas que se cumplen, son promesas que Dios nos ha dado para vosotros. Por eso no debemos estar desalentados, atemorizados ante la oposición, ante lo que el enemigo levante contra nosotros, sino que debemos estar firmes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Pedro los confrontó, Pedro tuvo respuesta para con ellos y les dijo de esta manera: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y los pusieron en medio. ¡Qué tremendo! Y les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y en quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
¡Qué tremendo mensaje! Los confrontó a estos líderes religiosos y seguramente que ellos recordaron las mismas cosas que Jesús, el Maestro, cuando había sido enjuiciado por ellos, también respondió. Hermanos, esto es maravilloso. Dios va a poner en nuestras bocas las palabras necesarias para cumplir con esta misión. Por eso, levantémonos y hagamos esto. El mensaje de Pedro, como hemos venido diciendo y lo veremos en el libro de los Hechos, fue un mensaje poderoso, lleno del Espíritu Santo. Él predicó y predicó un mensaje basado en las Escrituras. Y Pedro les recuerda el Salmo 118 cuando les dice: y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y qué poderosa palabra tenemos en el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. No hay otra persona, no hay otro hombre, no hay otra autoridad, no hay otra institución. Es solamente nuestro Señor Jesucristo con quien podemos, cuando creemos, ser salvos. Hermanos, amigos, confiemos en la palabra. Tenemos mucho que hacer. Cumplamos la comisión que Dios nos ha dado. No nos atemoricemos. Recordemos que va a haber oposición, que vamos a sufrir, que vamos a enfrentar momentos difíciles, pero de todos ellos nos librará el Señor. La palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que tiene cumplimiento para fines eternos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos utilice para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, cuántas gracias te doy por esta reflexión, por esta palabra. Que esta palabra, Señor, nos infunda aliento, nos infunda decisión para poder cumplir con esta misión en medio de la oposición, en medio del sufrimiento y de los tiempos difíciles que vivamos, pero reconociendo, Padre, que tu palabra no volverá a ti vacía. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en este día. Bendiciones de lo alto. Amén.